Amados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues seguimos aquí meditando acerca de los frutos. Y hay veces que no tenemos una dimensión de los frutos que podemos tener. Hablábamos el lunes, si no lo ha visto, le recomiendo ver el video desde el lunes, que dice la Biblia que de lo que abunda en nuestro corazón habla nuestra boca. Eso quiere decir, lo que nosotros dejemos que Dios siembre en nuestro corazón, o el diablo, o nosotros mismos. Hay veces que el diablo ni siquiera interviene y dice, no, pues ya está fregado solito, ¿para qué me meto? ¿No? De lo que nosotros permitamos que florezca en nuestro corazón será el fruto que saldrá por nuestra boca. Pero fíjese nada más cuando hablo de dimensión. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 20, dice: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible. Mire, amados, hemos aprendido por nuestra cultura, no por Dios, por nuestra cultura, a cambiarle el sentido de una palabra bien importante, la palabra milagro. Ahora pensamos que milagro es algo que pasa cada nunca, cuando milagro lo único que significa es cuando la intervención de Dios es tan evidente que pasan cosas sobrenaturales. La decisión de cada cuándo o la decisión de qué tan intensa va a ser la intervención de Dios en nuestras vidas depende de nosotros. Un día estaban los discípulos con Jesús y estaban preocupados. Su corazón estaba angustiado porque había 5,000 hombres con sus esposas y con sus hijos sentados y se estaba haciendo de noche, y fueron con Jesús y dijo: Señor, despáchalos para que vayan a sus casas, para que coman y para que duerman. Y Jesús dijo: denles de comer ustedes. Y fíjese que esto es bien interesante porque, en mi entender, este es el versículo en donde los discípulos dejan de ser discípulos y se empiezan a convertir en apóstoles. Porque el milagro de la multiplicación no lo hizo Jesús, el milagro de la multiplicación lo hicieron los apóstoles, o los discípulos, como usted les quiere decir, porque ellos fueron los que entregaron el pan y ellos fueron los que lo multiplicaron. Ellos fueron los que tuvieron, número 1, la preocupación. Número 2, ellos fueron los que consiguieron al muchacho que tenía la canasta con los peces y con los panes. Y número 3, ellos fueron los que hicieron la multiplicación, porque venía de su corazón. Su corazón estaba preocupado de manera auténtica por las personas. Y de acuerdo al tamaño de la preocupación, de acuerdo a la necesidad que presentaron delante de Dios, de acuerdo a eso, fue el milagro que hicieron, y alimentaron a 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos, y dice que sobraron 12 canastas. Y fíjese qué importante es esto, porque el 12 es un número que en la Biblia significa gobierno. Dice, ahí es cuando la fe gobernó por encima de estos hombres. Por eso siempre insisto que este es un pasaje en donde los discípulos pasaron de ser discípulos a ser apóstoles, porque dejaron de ser alguien que escuchaba y seguía a alguien que funcionaba con la misma identidad que su maestro. En el versículo de hoy, en Mateo 17:20, dice: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como el tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Ustedes y yo oramos y decimos, ay, Señor, y siempre oramos con el quisiera, pudiera, hubiera, ¿no? Porque no tenemos fe, porque no hemos dejado, como le decía en el video de ayer, que esa semilla de Jesús fructifique, que realmente tome vida en nuestro corazón, y que de nuestro corazón, de lo que conocemos del Dios vivo, empiece a suceder acciones tan inauditas y tan radicales que transformaran el mundo. Se lo aseguro que Dios o que Jesús no estaba hablando en metáforas. Jesús lo está diciendo auténtico. Si tu fe se pudiera materializar a la semilla más pequeña que existe, pero también la más dura, si tu fe fuera de ese tamaño,
¿podrías verdaderamente hacer que una montaña se moviera? Obviamente también entenderías el propósito, porque no es nada más porque sí. Esa es la fe entiende el propósito y por eso nos es tan necesario conocer a la palabra. Cuando lo que creamos nos lleve a una preocupación de transformar al mundo, como le pasó a los discípulos que ese día empezaron su camino como apóstoles. Fíjense nada más qué frutos tan impresionantes que el día de hoy se sigue hablando de eso y cualquiera que piense en 5,000 automáticamente piensa en esa escena. Fue alguien que por su boca expresó primeramente una preocupación y luego dio frutos de fe. Creo, amados, que esto es algo que nos toca considerar a usted y a mí. Y qué rico que podamos hablar de esto, porque la semana pasada hablábamos de ser árboles, hablábamos de cómo son los frutos. Y cuando entendemos que los frutos son como la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, podemos entender que esta escena de la multiplicación de los panes y los peces refleja perfectamente el corazón de Dios. ¿No lo cree? Dígame qué opina, nos vemos mañana.